con la provincia de Corrientes, con el compañero Julio Kaplan, que es presidente del Partido de Trabajo del Pueblo y secretario político del PCR en esa provincia. Buenas tardes, Julio, te saluda Emilio desde acá de La Matanza. ¿Cómo estás? Muy bien, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y nosotros bien, acá Bien. Contentos, estamos de festejo, Se gran expandió triunfo. por todo el país esa alegría, por favor, qué lindo. No, muy bueno, gran paliza. La verdad que contento de haber tenido esta sorpresa, porque fue una sorpresa como ha sido, no, nadie lo esperaba, pero se dio. Sí, la Bueno, verdad que de esa manera no. no, De- de esta manera no, y la gente fue, se jugó, fue protagonista, fue a votar. Acá en La Matanza, paliza, 24 puntos de diferencia y de Fuerza Patria con respecto a la Libertad Avanza. Qué lindo, qué importante, muy importante. Sí, Yo creo que esto va a ayudar muchísimo a la lucha popular, a la lucha de todo el pueblo, claro. y de la clase trabajadora en especial. En especial, sí, tenemos que aprovechar esto para dar un impulso a la calle y con vista a octubre, que tenemos el otro round. Sí, Julio, quedan 6, 7 semanas y ya de nuevo tenemos otra batalla electoral que es muy importante. sí, la verdad que van a tener mucho laburo. Claro. Bueno, Sí, contanos, porque ustedes votaron el domingo pasado las elecciones ahí en Corrientes, sí, ¿cómo fue? justamente se nombra mucho porque la verdad la Libertad Avanza no es una fuerza importante acá en Corrientes, pero estaban envalentonados al principio que podían hacer un buen papel y fue desastroso, apenas llegaron al 10%. Bueno, fue un triunfo importante de Valdés porque había alguna posibilidad, decían, no se lo veía tanto los últimos días, había una posibilidad de una segunda vuelta. Claro, O sea que sí, que Valdés, algunos planteaban que podía sacar el 45% para arriba y otros decían que no, que iba a ser, que si le sacaba menos de 10 puntos al segundo con 40 y si le sacaba más de 10 puntos al segundo, digamos, si había una diferencia así, de 40 a 28, supongamos, había segunda vuelta. claro. De 40, perdón, de 40 a 30, de 30 para abajo, ya se podía hacer una segunda vuelta. Bueno, no fue así, los dos, tanto salió segundo, que es importante, todo el frente que nosotros éramos parte, Limpiar Corrientes, sacó el 20% en la provincia. No fue buena la elección. Bueno, yo entiendo de que hubo varios problemas. Uno, de que una cosa importante a tener en cuenta, que Valdés, al igual que otros gobernadores de provincia, 2 semanas, 15 días antes, habían hablado con Milei porque Valdés quería tener hacer una lista común. Ajá. Entre Vamos Corrientes, que era todo lo que nucleaba Valdés, con la Libertad Avanza. Como se hizo en el Chaco, en alguna otra provincia. Exactamente. Pero Milei parece que se pasó de rosca en el sentido, lo del Chaco estaba muy débil de cero, pero acá lo de Valdés viene más firme, Claro. porque es una alianza que tiene ya muchos años, hace 23 años que gobierna la provincia, y si bien venían golpeados hace unos meses atrás por el caso Logan, el resto se mantenía más o menos la provincia pagando bien los sueldos, el banco funcionaba bien, digamos, no había problemas que influyeran mucho en la población. Sí, entonces esa cuestión ese fue el motivo principal por el cual Milei sacó el 52%. Valdés, perdón, sacó el 52%. Y bueno, y lo segundo con el 20% que sacó Tincho Ascúa en Limpiar Corrientes, donde estaba el Partido Justicialista y estábamos nosotros, que consideramos que hicimos una buena elección,
viste, sacamos 8.000 y pico de votos en la provincia. Acá en la capital, donde más teníamos trabajo, sacamos 3.500, 3.600 aproximadamente. Así que, bueno, esa es la situación Pero, ¿cómo te puedo decir? En la provincia de Corrientes hay una situación que se va a notar ahora en los próximos días mucho más, porque hubo muchos gastos electorales y aumentos de sueldo, aumentos de bonos, en el último periodo que se van a comenzar a notar ahora que pasaron las elecciones. Claro, toda la caja del Estado que se usa para las campañas electorales. Claro. Ahora decime, perdona, el peronismo, sí, o porque vos decías en la segunda fuerza que integramos nosotros, el PTP, PCR, sí, estaba el peronismo, pero el peronismo no fue unido en la provincia, ¿no? No, el peronismo, bueno, la mayor parte estaba en limpiar Corrientes, con Ascúa. Después estaba dividido en algunos, una parte fue con Valdés y otra parte en la lista de Valdés, digamos, y otra parte fue con Colombi, que salió tercero. Ajá. Que se ubicó tercero, digamos, en las elecciones. Colombi había sido gobernador ya 2 veces, en el momento cuando gobernaba Kirchner fue Radical K, pero no, digamos, acá en la capital especialmente se hablaba de que Colombi iba a salir segundo porque había muchos empleados públicos que recordaban aquel momento donde estaban mejor los sueldos y con eso bastaba. Pero no, salió tercero con el 15%. Claro. Lo que hubo una importante participación electoral, a diferencia de todas las elecciones precedentes que andaban entre el 50 y 55, en Corrientes pasó el 60 y pico, ¿no? 62, sí, 63. Sí, se llegó casi al 70%. Ajá. Casi al 70%, en algunos lugares y en otros lugares menos, pero fue una elección con mucha participación. Lo que pasa es que en las elecciones provinciales, como se elegían intendentes en todos los 74 municipios, claro, y se elegían los concejales, aparte de diputados y senadores que tiene la provincia, eran de mucha importancia, digamos, para la participación. Bueno, nosotros dijimos que era importante participar en el acto electoral porque había que darle un golpe a la política de Valdés, pero si vamos a entrar ya más en las cuestiones internas del frente que nosotros participábamos, tenemos que ser críticos también, porque yo entiendo que el frente donde participábamos junto al peronismo, al Partido Justicialista y otras fuerzas, no discutieron programa. Y no se puede en la provincia de Corrientes realizar un cambio profundo, un cambio, digamos, en la provincia, si no se discute la política de Valdés, de que en última instancia por eso buscaba coincidencias con Milei, porque es una política pro-terrateniente de grandes inversiones extranjeras, y que eso, con una gran concentración en la forestación y en el arroz, con 600.000 hectáreas forestadas, bueno, es primera en explotación forestal, es primera en arroz, justamente la principal exportación que entra en dólares a la provincia de Corrientes con el arroz, pero están concentradas, por ejemplo, el arroz del 80% está concentrado en 2 dueños que son, uno es Adecoagro, Soros, y la otra empresa es el vicepresidente de Clarín Aranda. Ajá. Y en el caso de la madera, bueno, en el caso de la forestación, digamos, que está totalmente concentrado también, son grandes inversiones, algunas que son de afuera. Estaba lo que era de la Universidad de Harvard, de los dueños de la Universidad de Harvard, fueron vendidas a Central Puerto, que es una compañía donde está Escazani,
RECA, que son empresarios, grandes empresarios nacionales que manejan la electricidad ahí en la capital federal, en la provincia de Buenos Aires, Central Puerto. Y esos han comprado últimamente acá. Después vinieron inversiones, una de Austria, que es Acon Timber, que es la empresa que ya hace producción de maderas para exportar, de buena calidad, digamos, la hace a través del pino y del eucaliptus, y es la empresa Acon Timber, que se transformó en la principal empresa maderera de la Argentina. Claro. Esa está en Virasoro. Bueno, esa es la política de Valdés, es una política de concentración de grandes empresas, de tenencia de la tierra en manos de pocos terratenientes. Por ejemplo, el 2% de los terratenientes tienen casi el 50% de la tierra en la provincia, y eso lleva a una gran pobreza en todo el interior, que no se ve tanto en la capital, pero sí se ve mucho en el interior, donde la mayoría de los trabajos son en negro, precarios, con sueldos demasiado bajos. En los municipios se está trabajando una parte, por ejemplo, de los empleados en las municipalidades son tomados en forma precaria, trabajan una semana un grupo, otra semana trabaja otro grupo, como para mantener trabajando, no sacan ni 150.000 pesos por mes. Y esa es la situación que hay en una gran parte de la población correntina. Claro. Entonces tenés una parte que está muy concentrada y otra parte que sufre las consecuencias de eso. Ahora, por lo que vos decís, perdona Julio, esa ausencia de debate sobre un programa, uno de los puntos de ese programa debería haber sido de atacar justamente a esos grandes terratenientes, a esas empresas forestales, porque se ve que la madera tiene mucha importancia en la economía correntina, para grabarlo, pagar impuestos, ¿no? Mira, para que te dé para poner ejemplos concretos y que pueda ser más entendido por el público oyente, digamos. Por ejemplo, Corrientes, si es primera en explotación forestal y de pino y de eucalipto que crecen tan rápido, por ejemplo, no hay ninguna fábrica de muebles en toda la provincia. Ajá. No hay fábricas de viviendas de madera. Entonces vos con eso podés hacer, podría haber un empresariado nacional que sea, digamos, el gobierno tendría que impulsar a través de créditos que la compra de máquinas, por ejemplo, para hacer muebles, para hacer viviendas, ayudar a un empresariado provincial, y eso se podría hacer en la provincia. Entonces sería un desarrollo en la provincia mucho mayor. Claro. Bueno, eso no existe. La madera se va en bruto o la exporta con timber, pero la produce acá, pero bueno, trabajan 500 o 1000 trabajadores con lo que trabaja alrededor de la fábrica, pero el resto, la mayoría, trabaja en la poda, en el cuidado de los árboles, todo es precario. Entonces la mayoría de la gente está con trabajos precarios, entonces muy pocos trabajan en una empresa que encima no trabaja para un desarrollo, ni siquiera, como dicen ellos, para un desarrollo capitalista de acá de la provincia de Corrientes, que trabaje con empresarios nacionales que, por ejemplo, hagan muebles. Lo mismo pasa con la ganadería. ¿Cómo puede ser que Corrientes es tercera en cantidad de ganado, digamos, vacuno, y sin embargo no tenemos frigoríficos? Mira vos. Es increíble, no tenemos frigoríficos. Claro. Bueno, ese es el tipo de desarrollo que impulsan en la provincia grandes terratenientes que se ligan a capitales extranjeros y después hacen mucho dinero esas empresas, con el cual desarrollan el turismo. Claro. Eso han desarrollado bastante últimamente, y ahí queda, pero el conjunto de la población vive muy mal.
Y con básicamente es una economía primaria basada en la explotación de recursos naturales, podemos decir, la economía correntina que manejan este gobierno o estos grupos. Claro, y ellos tienen un plan que se llama Plan Estratégico Participativo para la provincia de Corrientes, digamos, el sector radical que controla todo ese frente que tiene más fuerza, junto con los partidos tradicionales, liberal y autonomista, y en ese plan ellos tienen un plan que cada 10 años lo van actualizando, pero se basan en una producción de grandes extensiones con un solo dueño o dos dueños o inversiones extranjeras, y que eso no trae ningún tipo de desarrollo para la provincia, sino que va al bolsillo de esos grandes. Claro. Entonces es un capitalismo deformado de grandes terratenientes y un imperialismo que penetra desde afuera, llevándose toda la madera o todo el arroz y todas las exportaciones que hay acá en la provincia. Claro. No queda en la provincia. Bueno, eso es lo que no se discute en los frentes que hemos realizado. Queremos llevar el debate para que se diga, bueno, ¿cómo vas a enfrentar un gobierno que ya está instalado hace años? La gente busca también cierta estabilidad. Entonces no alcanza. Estas cuestiones hay que llevarlas al conjunto de la población para que exista un debate de cómo transformar la provincia para que haya trabajo en blanco y que puedan ganar buenos sueldos los trabajadores y no el trabajo precario que existe en la provincia con ese tipo de políticas. Bueno, te diré que ese es un tema en el marco de los frentes o la alianza, porque en la provincia de Buenos Aires, que se constituyó Fuerza Patria, no se pudo discutir tampoco un programa. Básicamente lo que se privilegió el hecho de, bueno, hay que frenar a Milei y a los candidatos, y nunca se pudo acordar o discutir en alguna instancia un frente, salvo nosotros que proponíamos frenar a Milei, pero con propuesta de una salida, ¿no? Es un déficit que hay con respecto a eso. Tampoco acá se discutió en ningún programa. Sí, es evidente. Bueno, tiene un lado bueno también el hecho de que los compañeros de nuestro partido, tanto el Partido Comunista Revolucionario como el Partido del Trabajo y del Pueblo, que hayan impulsado el debate del programa, bueno, nos dio hasta ahí, pero es importante que nos hayamos unido y no nos hayamos ido para otro lado, porque era importante dar un golpe a través de lo electoral, como se dio en la provincia de Buenos Aires, y también acá nos mantiene unidos para otra oportunidad, ¿no? Vos decís que el frente que lograron, y como lo lograron a pesar de esta deuda que tienen en cuanto a discutir y debatir un programa, sigue en la provincia de Corrientes. Continúa, sí, y hemos quedado en buenas condiciones, buenas relaciones, con los cuales somos conscientes que es difícil, pero se puede debatir más adelante un programa porque la situación va a empeorar. Y hay que buscar una salida a esto. Si se sigue pagando al Fondo Monetario Internacional y vienen esas grandes empresas, como recién te decía, y ese es el tipo de desarrollo que tiene la provincia de Corrientes, jamás va a poder no va a haber nunca felicidad para el conjunto del pueblo, porque la situación va a seguir igual, de una parte grande en la pobreza y unos pocos que se enriquecen. Ahí va. Bueno, ¿algo más querés agregar, Julio? No, que estamos nosotros muy contentos por el gran triunfo y los felicito a toda la gente de la provincia de Buenos Aires, a todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Entiendo que va a tener repercusión nacional esto, ¿no? Sí, un golpe en la provincia de Buenos Aires, Milei, que no está en buen momento. Podemos decir que el peor momento de su gobierno, herido. Hoy con las noticias que tuvo a la mañana en la economía, que le dijo que iba a seguir todo igual a los grandes ganadores, pero parece que no le creen, porque se le aumentó el dólar, aumentó el riesgo país, se cayeron las bolsas. Sí, un lunes negro. Sí, un lunes negro, y puede seguir la semana, digamos, y le va a ser complicado encontrar, porque las medidas que han tomado, aparte ganaron mucho el odio del conjunto de la población con las medidas de odio que ellos impusieron, digamos, contra los discapacitados, los jubilados, bueno, todo lo que conocemos.
Ahí va. Y eso también, más vale que aparte de la economía, repercutió enormemente. Así es. Yo creo que eso, por eso también yo veo mucha alegría en mucha gente de la noche, que es como que si hubiera sido un triunfo también no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino de todo el pueblo argentino. Ahí va. Bueno, Julio Kaplan, secretario político del PCR de la provincia de Corrientes y presidente del PTP, gracias, estamos hablando, Julio, un abrazo. Bueno, un abrazo muy grande, Emilio, y gracias por llamar y que sigan adelante con el programa, como siempre. Vamos hacia la lucha en la calle y hacia octubre, ahí vamos todos. Bueno, sí, así es. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo, adiós. Estamos. Chao, chao. Chao.